Colegas congresistas, la segunda votación para la eliminación de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria se ha realizado en el Pleno del Congreso el día 4 de febrero con 103 votos a favor y se ha promulgado la ley el día 5 del presente mes. Ello ha sido expresión de la mala utilización de esta prerrogativa por parte del Parlamento o por parlamentarios de manera inescrupulosa, que convirtieron a la prerrogativa en un mecanismo de impunidad, de autoprotección de intereses particulares e encubrimiento de delitos. Todo lo cual, como era de esperarse, causó indignación en nuestra sociedad. Hoy estamos frente a una realidad decidida constitucionalmente. Esta prerrogativa ya no existe, sin embargo es importante discutir cómo impedir que intereses oscuros y mecanismos de presión logren obstaculizar el ejercicio parlamentario y se reflexione sobre las formas de mitigar las presiones perversas que podrían haber frente al desarrollo de las funciones parlamentarias. Para contribuir a este debate es que el día de hoy hemos creído conveniente invitar al ponente, al doctor Eric Urbina Lobón, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, que desarrollará el tema el control político en un escenario de eliminación de la inmunidad parlamentaria, que seguro va a contribuir al entendimiento de esta etapa que vive el Congreso de la República. Bien, en todo caso, agradeciéndole haber aceptado nuestra invitación para esta sesión al doctor Eric Urbina, por favor, le vamos a ceder el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente, y gracias también a todos los integrantes de la comisión y al cuerpo técnico que los asiste. Bueno, voy a empezar señalando que la labor que cumplía esta comisión era una labor vital para el ejercicio de un poder del Estado como es el Parlamento, el Congreso de la República, y que a la vez tendrá seguramente mucho que decir aunque la comisión sea desactivada. Y lo digo por lo siguiente: dentro del derecho parlamentario y dentro del derecho constitucional de manera específica, todo aquel legado, todo aquello que queda recogido en las actas, en aquel relato parlamentario que se constituye a partir de las sesiones de cada comisión, del pleno, etcétera, es parte de estudio a futuro. Es parte de estudio, definitivamente. Y nosotros, los que nos dedicamos a la academia y todos aquellos que tienen un interés específico por el derecho constitucional, acudimos a los debates que se han realizado en las distintas comisiones, en el pleno, y también a los dictámenes, a los informes, a las opiniones técnicas y demás documentos que han sido trabajados. Como usted lo mencionaba, ya la inmunidad parlamentaria propiamente ha sufrido un cambio, ha sido eliminada para algunos, otros consideran que se ha hecho una reformulación de la misma, pero más allá de esa adquisición terminológica, jurídica, estamos frente a una reforma constitucional importante, una reforma constitucional que a la vez ya está siendo materia de estudio, como pasó con Colombia cuando ellos decidieron eliminarla dentro de las garantías que asistía al Parlamento colombiano, o como pasará seguramente en el debate constitucional chileno, que ya está pues iniciando miras a esta nueva constitución que tendrá nuestro país vecino del sur. Me encargaron desarrollar el tema de control político en un escenario ya real, no ficticio, el de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Para esto hay que empezar entendiendo bien la importancia que tiene el control político. El principio de separación de poderes, que es un principio rector para toda democracia liberal, para toda democracia vigente como la nuestra, es un principio que data desde los griegos incluso. Ya Aristóteles habló y desarrolló las tres facetas o las tres maneras en las que el poder político se manifestaba, y él especificó esa labor del legislador, la labor del gobernante y la de aquel que administra justicia. Pero será recién hasta John Locke, ya en el Estado moderno, en la Edad Moderna, que este principio va a adquirir una naturaleza mucho más específica, determinada, y traerá un elemento clave, un elemento disruptivo para entender
a las sociedades modernas, al Estado moderno. Ese principio de separación de poderes que trabaja John Locke en su Tratado de Derecho Civil habla de lo siguiente: plantea que el poder no puede estar concentrado solamente en una sola persona o en algunos pocos, ¿no? Tiene que dividirse, se tiene que separar. ¿Para qué? Para evitar que ese poder termine convirtiéndose en un poder opresor, en un poder que limite las libertades, en un poder finalmente que no permita que el Estado cumpla con su fin último, que es el bien común, el bien de toda la sociedad. John Locke, cuando pensó en el Congreso, en el Parlamento, no le atribuyó como primera función el legislar, sino más bien el controlar políticamente a aquel que gobernaba. Y esta función que asiste a los parlamentos hasta hoy es una función vital. En Inglaterra, país que no tiene inmunidad parlamentaria, por otro lado, la función principal que ejerce el Parlamento británico es la de control político, no así la de legislar. La función legislativa también les asiste, pero no es la más usual en su día a día. Tanto así que incluso es hasta noticia cuando el Parlamento británico va a legislar. Lo hemos visto recientemente cuando no se podían poner de acuerdo respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el Parlamento inglés amenazó, entre comillas, con legislar al respecto y de esta manera tomar una posición y fijar a través de una ley una salida ante esta situación que los ingleses habían decidido en votación popular, ¿no? En un referéndum. Bien, vean entonces cómo desde el inicio del principio de separación de poderes, desde que John Locke se plantea y trata de desarrollar una posición vigente hasta hoy, se busca darle al Congreso de la República, a los parlamentos, la función de controlar políticamente al Poder Ejecutivo. Y vean también que esta función de control político está especialmente referida a uno de los poderes, que es el Poder Ejecutivo. Uno podrá preguntarse, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué hay que controlar específicamente al Poder Ejecutivo? ¿Qué pasa con el judicial? ¿O qué pasa incluso con el propio Parlamento? ¿Quién lo controla? ¿Bien? Bueno, John Locke desarrolla y afirma que es necesario controlar especialmente al Poder Ejecutivo porque este es el poder que tiene más poder. Frente a esta realidad, nosotros no estamos eximidos, porque claramente en el Poder Ejecutivo peruano reside tanto la capacidad de gasto como también la titularidad de quien es jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales de nuestro país. Bien, el uso legítimo de la fuerza que reside en todo Estado, en la Constitución peruana, como en la mayoría de las constituciones occidentales, está encargada al Poder Ejecutivo. Entonces, es pues un poder que tiene respecto al resto más poder. Y por ello es que merece ser controlado de una manera mucho más puntual, mucho más cercana. Ya el constitucionalismo histórico peruano ha ido recogiendo a lo largo de los años, desde que somos república, muchas instituciones propias de un parlamentarismo y que originalmente no estaban en nuestras cartas magnas, ¿no? Nosotros nacimos como un presidencialismo, inspirados principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, y también inspirados directamente en el principio de separación de poderes que va a desarrollar ya no John Locke, sino más bien el barón de Montesquieu. Alexis de Tocqueville, este juez y pensador francés, que a la vez ocupó un escaño en el Parlamento francés, desarrolla en su texto La democracia en América, cómo es que los norteamericanos habían adoptado
el principio de separación de poderes, nutriéndose directamente del Barón de Montesquieu. El Barón de Montesquieu hace la división clásica que hoy conocemos todos sobre la separación de poderes. Ejecutivo, que gobierna, legislativo, encargado de legislar ciertamente, pero también de controlar al Ejecutivo, y un poder judicial. El Barón de Montesquieu, cuando desarrolla el poder judicial, dirá que este poder tiene que ser un ente inanimado. Dirá que es un poder que solamente debe encargarse de ejecutar aquello que el legislativo ya ha elaborado. Las leyes. Bien, las leyes. Ese rol de intérprete que hoy ejercen todos los jueces, los abogados también, los que ejercemos, y de una manera específica, exclusiva y excluyente, como es el Tribunal Constitucional, referido a la interpretación de la Carta Magna, bien, es un desarrollo posterior, bien, un desarrollo posterior que se ha ido también incorporando, adaptando a los sistemas occidentales, tanto de la tradición romano-germánica, de la cual nosotros somos herederos, como de la tradición anglosajona, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, todo el common law, ¿no? Bien, ahora, el sistema peruano, que es un sistema presidencialista por un lado, pero que ha incorporado muchos mecanismos de control político, es un sistema que a la vez se ha ido adaptando a nuestra propia realidad, una realidad distinta a la de nuestros vecinos, distinta a la europea, distinta a la inglesa, distinta a la norteamericana. Carl Weinstein, que es un clásico, ¿no?, un autor clásico del derecho constitucional, afirmaba que las constituciones deben ser como guantes que se adecúen a la mano del país, de la nación que las tiene. Y por ello es que luego estas constituciones, aunque partan de unas teorías macro, como es el principio de separación de poderes, aunque partan de algunos, principios, de algunas formulaciones teóricas, siempre se deben adecuar a la realidad concreta de una nación, de una sociedad. Nuestra Constitución histórica, no solamente la de 1993, nuestra Constitución histórica, las 12 que hemos tenido, bien, han sido un poco de eso también. Se han ido adecuando a la realidad que sufría, que vivía la sociedad peruana en distintos momentos de nuestra historia republicana. Y producto de ese embate, de ese, conflicto que se comenzó a generar a partir de un ejecutivo fuerte, que a la vez estuvo en muchas circunstancias, en muchas oportunidades, representado por un personaje pues, con mucho arraigo popular, con mucha simpatía, es que esta Constitución cada vez se le ha ido dando al Parlamento peruano, bien, al Congreso de la República, más facultades para que pueda controlar al Ejecutivo. Tanto así que hemos llegado a incorporar en nuestras constituciones hasta 10 mecanismos de control político. Somos, en América Latina, el país que tiene la mayor cantidad de instrumentos de control político propios de un sistema ajeno al nuestro, o ajeno en parte, como es el modelo parlamentarismo. Tenemos en nuestro sistema tanto mecanismos de control del parlamentarismo como aquellos que son más exclusivos del presidencialismo. En el Reino Unido, por ejemplo, no se puede vacar a un presidente o no se puede someter a juicio político a un jefe de gobierno. Sin embargo, sí se le puede censurar. Se le puede censurar. Bien. En el Perú podemos tanto censurar a un primer ministro, que no es jefe de gobierno, es un ministro, el presidente es tanto jefe de gobierno como jefe de Estado, y a la vez sí podemos someter a un juicio o antejuicio incluso al
jefe de Estado y jefe de gobierno, que es el presidente. Esta incorporación de tantos mecanismos de control político en nuestras constituciones ha llevado a que incluso, ya de manera reciente, en la Constitución del 79 y luego en la del 93, se incorpore la figura de la disolución del Parlamento por negatoria de la cuestión de confianza, ¿no? La actual Constitución contempla la denegatoria en 2 oportunidades, la del 79 la contemplaba en 3. Esta, que es una figura muy drástica, muy radical, bien, no es propia de un presidencialismo y no fue tampoco propia de nuestro sistema constitucional, sino hasta 1979. Y se incorporó un poco siguiendo esto que les comentaba, ¿no? Lo que Carlo Weinstein había ya desarrollado. El Perú había sufrido años atrás, antes de iniciarse el gobierno de la Junta Militar en el 68, 3 de octubre del 68, ya había pues sufrido algunos reveses para el gobierno por parte del Parlamento, que no le daba la confianza a sus gabinetes o que recurría a censuras a sus ministros. Bien, la historia con nuestros vecinos era un poco distinta, ¿no? Chile, por ejemplo, prohibía en su constitución expresamente que a un ministro se le pueda censurar. Vamos a ver qué dirá la constitución chilena que elaboran nuestros vecinos en los próximos años, seguramente, ¿no? Nosotros incorporamos esta figura radical, la de la disolución del Parlamento, incorporamos otras más, siendo la última esta, la de la disolución del Parlamento, y no se había aplicado hasta hace algunos años, en la que el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Parlamento peruano, y producto de ello se conforma, ¿no? Se convoca primero una elección para un Parlamento sustitutorio que cumpla con el mandato de los 5 años y se constituye finalmente el Parlamento que hoy todos los peruanos tenemos y el mandato que finalmente ustedes han recibido por parte del pueblo soberano, que es finalmente el que decide quién lo representa y quién lo gobierna también. Bueno, no contentos con ello, finalmente se ha llevado también a una reforma constitucional la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que no es un privilegio formalmente, esto desde la academia, la inmunidad no es un privilegio, es una garantía que asiste a aquellos, no solo los parlamentarios, que asiste a aquellos que, en atención a su alta investidura, necesitan tener una protección especial para poder ejercer su función. Si es que fue un error o no eliminar la inmunidad parlamentaria, lo veremos con los años. Tal vez con los meses, pero quiero ser un poco optimista y yo creo que con los años veremos si es que fue o no un error. Tal vez no. Tal vez fue lo más adecuado y más bien será una reforma que después se salude y que incluso sirva como estudio y como ejemplo para otras reformas constitucionales que seguramente tendremos en nuestro país. Porque ni la historia del Perú ni su historia constitucional ha concluido. Pero queda pendiente una pregunta que es la que pretendo dar respuesta. No creo que logre hacerlo del todo, porque esto seguramente tendrá que ser analizado y, como lo he dicho, un poco a la luz de los años, viendo la experiencia peruana, viendo cómo es que se desarrolla el próximo parlamento, el próximo gobierno, y allí entra a tallar unos actores importantísimos e imprescindibles, tanto para materia constitucional como para el quehacer público, ¿no? Y es el rol de los políticos. Bien. Veremos cómo se constituye y a partir de ello podremos realmente hacer un análisis sobre esta decisión importante, trascendental, como ha sido la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Colombia, esto como dato y a modo de paréntesis, Colombia hace algunos meses, tal vez un año, se replanteaba, y esto lo hacía el propio Parlamento colombiano, se replanteaba el volver a incorporar a su constitución, la del 91 que hasta hoy rige,
a incorporar la inmunidad parlamentaria. Y no lo pensaban creyendo o aceptando que había sido un error, ¿no? Dijeron, en su momento estuvo muy bien, ¿no? Tuvimos a Pablo Escobar, tuvimos, digamos, una necesidad concreta, puntual, que había que atender. Pero ellos sostenían, esto todavía no ha procedido, Colombia sigue siendo un país que no tiene inmunidad parlamentaria para sus representantes ante el Parlamento, pero ellos sostenían que la situación había cambiado y que ahora sí merecían tener esta garantía de vuelta. Bueno, nosotros lo veremos seguramente. Pero algo que no se ha eliminado, y yo creo no se eliminará nunca de los parlamentos en todo el mundo, es la función que tienen de ejercer el control político sobre los actos de gobierno. Ese control político que se ejerce sobre todos los actos de gobierno, en el caso peruano, se concreta con la moción o voto de censura, y frente a ello yo creo que existe, sí, una protección constitucional a los parlamentarios, puesto que no están obligados a mandato imperativo y no tienen, bien, la obligación directa de responder por sus votos, sino más allá de explicar a la ciudadanía y de el mecanismo de reelección, que incluso en el caso peruano, creo yo, desacertadamente se ha eliminado de nuestra Constitución, ¿no? Luego está la cuestión de confianza y el voto de confianza, y vean, es el único mecanismo de control político que existe en nuestro país y que asiste al Ejecutivo. De los 10 mecanismos de control político que nosotros recogemos en nuestra Constitución del 93, 9 son titulares del Parlamento. Solo en un caso se traslada esta facultad al Ejecutivo, y es con la cuestión de confianza, ¿no? Con la cuestión de confianza que igual ha sido en estos últimos años, en este último periodo de gobierno, utilizado pues por primera vez llegando hasta esta situación de disolución de un parlamento, ¿no? Luego está la interpelación a los ministros, que en este caso se ha seguido la corriente internacional, la corriente que propone que para interpelar es más bien necesario otorgar esta facultad a las minorías. Bien, en el caso peruano así se da. Y luego aparece, ¿no?, la acusación constitucional o antejuicio político, y luego las comisiones o subcomisiones de investigación. Probablemente sea en estos mecanismos de control político donde se note a lo largo de los años o meses, no lo sé, la ausencia de la inmunidad parlamentaria. En la Comisión de Fiscalización y Contraloría puede ser también, en los pedidos de información tal vez, pero seguramente en las comisiones o subcomisiones de investigación será donde se note con mayor claridad la ausencia de esta inmunidad parlamentaria, que ha sido ya acotada o eliminada. Originalmente la inmunidad se otorgaba como garantía para ello justamente, ¿no?, para evitar una persecución política, para evitar que los parlamentarios ejerzan su labor de control sin que estén pues atados, ¿no?, a algún tipo de amenaza o persecución directa de aquel que gobierna, y que en algunos casos incluso puede tener como aliado directo al Poder Judicial. Bien, bueno, ahora que ya se ha eliminado esta garantía, la inmunidad parlamentaria, ¿cómo podrá ejercer este Parlamento que aún está en funcionamiento y el que viene, los siguientes, si es que no se restituye esta garantía, cómo podrá ejercer estos mecanismos de control político no teniendo esta garantía? Bien. Vean, en la tradición inglesa, porque aquí yo creo hay que acudir a aquellos que no tienen la inmunidad parlamentaria y que tampoco han renunciado definitivamente a su facultad de control político. Vean, en la tradición inglesa, en la tradición colombiana, aunque con menos éxito,
¿ya? Se ha podido mantener esta figura también atendiendo, ¿no?, a la propia organización y estructura de gobierno que tienen estos países, pero principalmente porque se ha buscado despersonalizar a aquel que investiga. Es decir, se ha pasado a una situación de fortalecimiento institucional, empezando por las propias comisiones, las bancadas y el Parlamento en su conjunto. Es decir, que aquel que está encargado de una comisión o subcomisión de investigación, pues no sea fulanito o menganita con nombre y apellido propio, porque de esa manera es mucho más fácil que aquel investigado o el propio poder ejecutivo pues apunte todas las balas hacia esta persona y busque reducirla, busque acallarla en su intención, ¿no?, de ejercer una investigación, un control político. Se ha buscado más bien que sean las comisiones en su conjunto y ese espíritu de cuerpo el que termine fortaleciendo y garantizando una investigación transparente y que a la vez no sea perjudicada por aquellos investigados o por aquellos otros que puedan tener poder y que quieran persuadir de una u otra manera a los que están investigando. Es mucho más difícil ir, imagínense, contra 13, contra 10, que ir solo contra 1 o contra 2. Bien, esta es una labor un poco compleja, pero es una labor que se puede realizar. Se puede realizar. Junto con ello, obviamente se suele encargar, y esto no ha pasado siempre en nuestro derecho parlamentario, en nuestra hermenéutica parlamentaria, no ha pasado siempre esto, pero sin embargo sí es una recomendación importante el que estas comisiones estén pues encargadas no al oficialismo o no a aquellos que sean parte de la investigación, tal vez no como sujetos activos, sino más bien por ser miembros del partido político, de la agrupación del personaje o personajes que están siendo investigados. Esta es una labor que yo creo no solo atiende al Parlamento ahora, sino más bien a todo el Perú. Necesitamos un fortalecimiento institucional y a veces lo mejor es empezar por lo más cercano, por lo más pequeño, como en este caso puede ser una comisión o subcomisión de investigación. Que pueda haber en torno a ello un espíritu de cuerpo que trascienda a la ideología, a la tendencia política, al partido, etc. Luego también el fortalecimiento de las bancadas como grupos colegiados que toman una posición y finalmente defienden esta ante el fuero común, ante el pleno, ¿bien?, pero teniendo antes una reflexión interna. Finalmente, del Parlamento en su conjunto, ¿bien?, y es el saberse todos los parlamentarios no como voces individuales que no necesariamente tienen que estar en concordancia. Ojo, esto no se riñe con el hecho de que no hay un mandato imperativo y con que hay una libertad plena por parte de cada parlamentario de expresar su opinión, pero sí en que haya una defensa del fuero, una defensa del fuero como institución propiamente. Esa sería una primera conclusión o propuesta para ejecutarse en un escenario en el cual no contamos ya con una inmunidad parlamentaria, pero tampoco se ha eliminado, y espero que nunca se elimine, ¿no?, esta función de control político que ejercen los parlamentarios respecto al actuar del Ejecutivo, del gobierno. Por otro lado, hay otras dos propuestas que no son solo mías, ya han sido desarrolladas ampliamente, y que creo también deben ser revisadas con especial atención. El tiempo apremia y tal vez este Parlamento ya no pueda hacer mucho al respecto, pero puede quedar como legado o tarea pendiente para aquellos que les tomen a ustedes la posta. Y uno es el retorno a la bicameralidad como organización de nuestro Parlamento para que asegure que haya también un control político dentro de las acciones que ejerce el propio Parlamento. ¿Quién mejor que controlar al Parlamento que el propio Parlamento?
con otra instancia, con otra cámara, pero es el propio Parlamento el que se estaría controlando. ¿Bien? Y una propuesta que es un poco, digamos, ambiciosa y que hay que trabajarla más, pero creo que merece ser considerada como eso, ¿no? Como una propuesta, el introducir, el incorporar al sistema parlamentario peruano un control de la constitucionalidad de las leyes. En el marco de esta pandemia que nos toca vivir, que nos trae tanto dolor, tanto sufrimiento, pues el Perú ha seguido viviendo, ha seguido subsistiendo, y la manera como se ha desarrollado bien la estrategia para atender a esta crisis ha surgido en el caso peruano principalmente del Ejecutivo. Hace poco se publicó un artículo científico donde recogía, hasta antes de septiembre del año pasado, la cantidad de decretos de urgencia y de normas en general que han servido en el caso peruano para atender la pandemia. Y comparativamente con América Latina, el Perú es el país que tiene la menor cantidad de normas emitidas por el Congreso y dirigidas para atender la crisis sanitaria. Es el Ejecutivo el que ha tenido el protagonismo mayor en esto. Y dentro de las normas que ha emitido el Parlamento peruano para atender esta crisis sanitaria, nos encontramos con varias que han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Podrán preguntarse, y es muy legítimo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el control político? Pues vean, el control político tampoco está tan desligado del control judicial. Así como en cualquier comisión o subcomisión de investigación que tiene el Parlamento se debe seguir el debido proceso y sobre ello ya hay sentencias al respecto, a nivel normativo también hay un control judicial del que no escapa ni el Parlamento ni el Ejecutivo. El tener una cantidad de normas que son declaradas inconstitucionales, más allá de la legítima intención, que quien duda que sea pues la búsqueda de ese bien común, el atender a la necesidad primaria más básica de nosotros los ciudadanos peruanos, puede acarrear un desprestigio que luego pasa factura. En el año 2017, yo estuve como investigador invitado en la Universidad di Roma, en La Sapienza, y los romanos querían cambiar su constitución limitando a su parlamento, casi eliminando una segunda cámara, justamente por una situación similar. Finalmente, esta reforma constitucional italiana no prosperó, se llevó a referéndum y el pueblo italiano dijo que no, bien, pero estuvieron muy cerca. Y eso sucedió en el marco de una coyuntura que parecía indicar que el Parlamento no legislaba o legislaba muy mal o muy lento. Y esto no puede darse, yo creo, en nuestra situación. Debe haber un mecanismo de control constitucional previo, por el cual pasen todas las normas que finalmente van a ser discutidas en el Pleno. ¿Es un control previo de la constitucionalidad? Creo yo que sí, y es necesario. Sin embargo, debe ser un control previo no vinculante. Una opinión técnica emitida por expertos en la materia, pero que no obligue necesariamente a un congresista a votar de una u otra manera. Bien. Bueno, señores, yo no quiero alargarme más. Les agradezco mucho por su atención. Dejo, sí, sobre el debate y también el desarrollo académico. Tal vez algunos de ustedes, seguramente sí, hacen academias, se dedican a ello. Y creo yo que esto merece ser atendido, ¿no? Esto y algunas otras propuestas más. Les agradezco y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, doctor. La verdad ha sido una exposición bastante lúcida, una exposición bastante clara. Vamos a cederle ahora el uso de la palabra a los colegas congresistas que deseen intervenir con preguntas o comentarios sobre el tema. Yo tenía dos interrogantes. Una primera era que, aunque haya señalado algunos aspectos ya durante su exposición, ahora que ya no se cuenta con esta prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, ¿qué otros mecanismos existen actualmente en la Constitución y en el reglamento del Congreso para precisamente que los congresistas puedan desarrollar y fortalecer la función del control político, ¿no? Eso como primera pregunta. La segunda también tiene que ver algo con lo que ha ido desarrollando durante la exposición y una forma de control político que precisamente se ejerce desde el Parlamento es a través de la Comisión de Fiscalización y también a través de las comisiones investigadoras, ¿no? No sé si nos puede dar un comentario, qué le parece el trabajo que han venido desarrollando las comisiones de fiscalización y también la comisión o las comisiones de investigación que ha tenido el Parlamento en los últimos años. Bien, gracias, presidente. Bueno, respecto a los otros mecanismos que ahora mismo están reconocidos por nuestra Constitución, por el reglamento mismo, bueno, son las garantías constitucionales. Vean que los jueces del Tribunal Constitucional, cuando han considerado que su función estaba siendo perjudicada o no se les daba las facilidades necesarias para ejercerla, han acudido hasta la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cualquier congresista de la República que considere que se le está limitando en su función parlamentaria, especialmente en la de control, puede acudir a través de una acción de amparo, bien, ante el Poder Judicial e incluso llegar al propio Tribunal Constitucional para que se le resguarde y se le proteja en su función. Y finalmente, si no considera que se le ha atendido debidamente tanto a nivel de la judicatura ordinaria o de la judicatura constitucional, acudir a estos entes internacionales como puede ser la Comisión y la Corte Interamericana de manera específica. Es decir, esta sí es una facultad que hoy mismo ustedes tienen totalmente vigente y que pueden utilizar de manera individual o incluso ya de manera conjunta. Esto se puede hacer, vean cómo incluso el propio tribunal en su momento lo hizo contra bueno, algún actuar del Parlamento, no este en específico, pero el anterior. Sobre ello hay ciertamente todavía mecanismos y estarán en principio todavía vigentes. Luego, respecto a la comisión de fiscalización, las comisiones investigadoras, bueno, yo no sigo al detalle el avance de ambas, sin embargo, por lo menos puedo decir que motivo de crítica en específico no han sido en su conjunto. Tal vez, y esto es algo que vean cómo otros estamentos del Estado, el Tribunal Constitucional en específico va haciendo, es explicar bien, de una manera constante, pedagógica, cuál es la labor que vienen realizando a la ciudadanía. Es decir, dar cuenta, bien, de una manera constante a los medios de comunicación, etcétera, sobre cuáles son las decisiones que toman y por qué toman esas decisiones. El Tribunal Constitucional hace unos días ha declarado inconstitucional la devolución de aportes de la ONP. Cualquier ciudadano podría indignarse y decir este tribunal está contra el pueblo, contra mí, etcétera. Bueno, más allá de la valoración que se puede hacer a la decisión que han tomado estos tribunos, lo que sí queda claro es que ellos ya han salido, ¿no? A decir un momentito, no es mi culpa, esto ha pasado, por esto he tomado esta decisión y por esto no. Bien, uno de los problemas, y esto no es solo un caso peruano, ¿eh? En realidad es parte incluso del estudio a nivel internacional, es la capacidad comunicativa que tienen los poderes del Estado. Y aquellos poderes que mejor comunican son aquellos que después van a tener mejor aceptación por parte de los electores. Bien, los parlamentos suelen ser casi siempre poderes con poco prestigio. Y es entendible. Son 130, en otros países son muchos más, ¿no? Más fácil ver a 1, a 2 y que se cuiden estos a ver los 130. Bien, sin embargo,
siempre hay justos en todo sitio, ¿no? Y respecto a ello mismo, el poder comunicar, el poder transmitir a la población claramente qué hacen y qué no hacen y por qué hacen o dejan de hacer, yo creo que podría ayudar muchísimo para que puedan ejercer su control de una manera. Esto en conjunto, ¿no? El hecho de comunicar más y mejor para que la población también conozca, ¿no?, el avance de estas comisiones. Muy bien, no habiendo más solicitudes de uso de palabra, nosotros le agradecemos al doctor Reddy Urbina por los aportes, por la exposición que nos ha brindado el día de hoy. Y bueno, estamos seguros de que todos estos aportes van a permitir también contribuir al debate en el Parlamento Nacional. Infinitamente agradecido, doctor Reddy, y bueno, lo invitamos a abandonar la sala cuando usted lo crea pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.